Tras las puertas talladas con rosas de Topkapi, la belleza enmascaraba la brutalidad. Aquí, bajo techos abovedados y sedas bordadas, el palacio oculto del sultán operaba como una máquina silenciosa de tormento. Muchachos arrancados de remotas aldeas cristianas desfilaban por salones de mármol no como invitados, sino como ofrendas. Algunos eran golpeados hasta que su piel se abría y su voluntad se quebraba. Otros, más afortunados, eran castrados y transformados en sombras sin voz que custodiaban a las concubinas del sultán. En cámaras cerradas, los herederos reales eran enjaulados como pájaros, aislados durante décadas, enloquecidos por el silencio. Y en raros momentos de placer o rabia, un capricho del sultán podía acabar con la vida de un muchacho en segundos. Este no es un relato de gloria. Es una crónica de poder, silencio y los horrores cometidos en su nombre. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Comenzó con un golpe, un sonido sordo y deliberado en puertas de madera que resonaba por los valles de piedra de los Balcanes como un tambor fúnebre. Agentes otomanos llegaban con pergaminos y guardias, hablando con órdenes en lugar de peticiones, su misión envuelta en formalidad burocrática pero empapada de miedo. Esto era el Devshirme, el impuesto de sangre, una incautación institucionalizada de muchachos cristianos para servir al sultán, santificada por el imperio y reforzada por el acero. Venían en ciclos, a menudo en invierno, cuando la resistencia era más difícil y las aldeas pasaban más hambre. Las madres gemían y se aferraban a sus hijos, algunas escondiéndolos en pozos o enviándolos a los bosques, pero los oficiales sabían dónde buscar. A los padres que se resistían les rompían las mandíbulas o les partían el cuello. Aldeas enteras eran multadas o quemadas por incumplimiento. Una vez seleccionados, los muchachos, algunos apenas capaces de hablar, desfilaban ante jueces que inspeccionaban dientes, altura y físico, eligiendo a los más prometedores como si se tratara de una subasta de ganado. Luego eran atados en caravanas, despojados de sus pertenencias personales y se les prohibía hablar sus lenguas nativas. Los nombres eran borrados, el cabello rapado y las cruces arrancadas de sus cuellos. Para el Estado, ahora eran kul, esclavos del sultán, no con cadenas, sino en su identidad, sin juicio, sin ritos, sin un último abrazo. El viaje a Estambul era largo y cruel. Muchos caminaban descalzos por la nieve o llanuras abrasadoras, flanqueados por hombres armados que ofrecían golpes en lugar de agua. Algunos morían en el camino y eran enterrados sin lápidas. Al llegar, eran conducidos a través de masivas puertas de palacio, pasando junto a fuentes y cúpulas que brillaban como ilusiones. No volverían a ver esas maravillas. No serían invitados, sino instrumentos, lienzos en blanco por llenar, herramientas por forjar. El palacio los absorbía sin ceremonia. Eran numerados, clasificados y archivados. El Estado registraba su llegada, pero nunca su pasado. No se anotaban lugares de nacimiento, no se conservaban apellidos. Ahora eran pupilos de un imperio que solo veía en ellos utilidad, obediencia, fuerza y silencio. La transformación comenzaba de inmediato. Los ejercicios de lengua reemplazaban las canciones de cuna. Las oraciones diarias reemplazaban el juego. Aprendían a caminar a un ritmo, a inclinarse sin contacto visual, a obedecer sin cuestionar. No era simplemente adoctrinamiento cultural, era una conquista psicológica. Los muchachos mayores lloraban por la noche, acurrucados en barracones de piedra, su aliento empañando el aire mientras susurraban oraciones prohibidas en sus mantas. Algunos se mordían las manos para mantenerse en silencio. Otros intentaban huir y eran capturados, golpeados en público y convertidos en ejemplos. El mensaje era simple: olvida quién eras, ya no te perteneces. Le perteneces a él. Y el palacio no lloraba, no consolaba, consumía. Tras sus puertas doradas, la corte del sultán engordaba en la opulencia mientras sus cimientos se asentaban sobre los huesos de niños que una vez tuvieron nombres. Pero ya no. Una vez en las entrañas del palacio, los muchachos no entraban en un santuario, sino en un sagrario de deshacimiento, donde la identidad era despojada capa por capa hasta que solo quedaba la sumisión. El primer ritual era simple pero brutal: el cambio de nombre.
Sus nombres cristianos, pronunciados por sus madres en canciones de cuna y grabados en los iconos de sus aldeas, eran descartados como harapos. En su lugar, recibían nombres turcos o árabes, limpios, precisos, extraños. Un muchacho llamado Petar se convertía en Mustafa. Otro, llamado Andrei, era ahora Yusuf. No había ceremonia, solo corrección. Si pronunciabas tu antiguo nombre, una vara encontraba tu espalda. Si lo escribías, tus manos eran golpeadas hasta sangrar. Seguía el idioma. Sus lenguas nativas eran declaradas sucias y prohibidas. Hablar serbio, griego o albanés era arriesgarse a recibir latigazos o pasar días sin comida. El silencio era más seguro que el recuerdo. Se les instruía en turco otomano, oraciones en árabe y el Corán no como aprendices, sino como cautivos. Las lecciones eran interminables y se imponían con crueldad. Un verso mal pronunciado merecía un golpe. Una vacilación traía una vara de madera sobre los muslos. Algunos instructores sonreían al golpear, creyendo que estaban moldeando almas para el cielo. Pero los muchachos solo aprendían que la obediencia era la única forma de seguridad que les quedaba. Los bautismos eran borrados mediante ablución forzada, inmersión y encantamientos susurrados. Ahora estás limpio, se les decía, como si su antigua fe hubiera sido suciedad. Para muchos, el conflicto interno era peor que los moratones. Recitaban oraciones islámicas mientras se aferraban a cruces invisibles en sus sueños. Por la noche, algunos lloraban en silencio, musitando el Padre Nuestro bajo sus mantas como un último acto de desafío. Los que eran descubiertos eran castigados no solo físicamente, sino espiritualmente, puestos en aislamiento, privados de comida, obligados a memorizar versos coránicos durante horas hasta que sus mentes se nublaban. Se les decía que esto era misericordia. Algunos se quebraban rápidamente, ansiosos por complacer a cambio de un momento de elogio o respiro. Otros resistían más tiempo y eran etiquetados como defectuosos. Los defectuosos eran descartados. Si un muchacho no lograba aprender, conformarse, doblegarse, era enviado lejos, no de vuelta a su familia, sino a los muelles, los establos o los campos, donde trabajaría hasta la muerte sin nombre, sin rango, sin futuro. Aquellos que superaban la prueba del dolor avanzaban más profundamente en el corazón del palacio. Empezaban a despojarse de su antiguo yo voluntariamente, buscando no la salvación, sino la supervivencia. Se formaban hermandades, no por afecto, sino por sufrimiento compartido. Los muchachos aprendían a arrodillarse ante hombres a los que antes habrían temido, a sonreír cuando les hacían daño, a decir gracias después de un castigo. Se convertían en expertos en la imitación, enmascarando el dolor con obediencia, la lealtad con necesidad. Con el tiempo, los recuerdos del hogar se desvanecían, no por curación, sino por agotamiento. El borrado funcionaba, y el palacio, siempre hambriento, continuaba su silencioso festín de almas, remodelando a los muchachos para convertirlos en siervos no de Dios, sino del poder, afilados no por el amor, sino por el miedo. Aquellos que sobrevivían al primer crisol y mostraban signos de perfección física, inteligencia aguda o una compostura inquebrantable eran seleccionados de entre las masas y conducidos al santuario más íntimo del control otomano, el Enderun, la escuela de palacio. Aquí, bajo techos abovedados y pasillos de mosaicos, la institución más codiciada del imperio se disfrazaba de un lugar de refinamiento. Pero no era educación lo que recibían los muchachos, era una recalibración. No se les enseñaba a pensar, sino a no hacerlo. La rutina diaria era rígida y castigadora. La llamada matutina no señalaba la oración, sino la postura. Se esperaba que cada muchacho se levantara, se bañara en agua helada, se vistiera en silencio y se presentara en perfecta formación. Un botón torcido, un movimiento tardío o una mirada errante podían resultar en un castigo tan severo que dejaba cicatrices permanentes. Las comidas eran racionadas y siempre apenas suficientes. Lo justo para vivir, nunca para prosperar. El hambre agudizaba la concentración, se les decía. Cada aspecto de su vida estaba calculado para deshacer al muchacho y construir el instrumento. Los golpes se formalizaron. No eran estallidos espontáneos de ira, sino rituales, llevados a cabo con proceso y ceremonia. Por desobediencia o mediocridad, un muchacho era desnudado,
sujetado por sus compañeros y golpeado con una vara o un látigo de cuero. La cuenta a menudo llegaba a 100. Se esperaba que la víctima besara la vara después y pronunciara la frase, «Que la mano de mi señor sea fuerte». Las lágrimas se desalentaban, los gritos se ignoraban. El orgullo era fatal. Aceptar el castigo con gratitud se consideraba una virtud. Aquellos que sobresalían académicamente no se salvaban. Una brillante recitación de las Escrituras podía ser seguida de una bofetada, simplemente para recordarle al muchacho a quién pertenecía. La humillación se consideraba una herramienta para la humildad. Los maestros, a menudo antiguos graduados de esta misma escuela, vestían túnicas de seda y rostros sin emociones. Su crueldad era quirúrgica. Sabían cuándo retener el agua, cuándo forzar noches de insomnio, cuándo aislar a un muchacho el tiempo suficiente para quebrarlo y luego reintegrarlo para mantenerlo dócil. No había amigos en el Enderún, solo rivales, cada uno rezando en silencio para no ser el elegido para el castigo de demostración de ese día. La confianza era peligrosa, la bondad, rara. Cada lección estaba impregnada de dominación. Incluso las artes caligrafía, música, filosofía, se enseñaban no para el enriquecimiento, sino para la propaganda imperial. Un hermoso trazo de pluma era elogiado solo si complacía al sultán. Una nota equivocada en una melodía de la corte se trataba como traición. La guerra psicológica prosperaba en el silencio. Se obligaba a los muchachos a alabar a sus torturadores, a competir por su afecto y a internalizar su insignificancia. La individualidad era reemplazada por la sumisión. Incluso los sueños se regulaban. Cualquier conversación sobre el hogar, el pasado o el anhelo se corregía rápidamente con soledad o inanición. Y sin embargo, en medio de todo esto, los muchachos aprendían, no en libertad, sino con miedo. Se volvían fluidos en la obediencia, expertos en el auto borrado, maestros en aparentar calma mientras morían por dentro. El palacio llamaba a esto éxito, los llamaba leales. Pero lo que realmente había hecho era arrancar todo lo humano y reemplazarlo con un pulido vacío. Entre las elecciones más inquietantes del palacio se encontraba una sin retorno, la elección de muchachos para la castración. No había advertencia ni ceremonia, solo un gesto repentino de un supervisor silencioso, y un niño era llevado, sin saber que su cuerpo y su futuro estaban a punto de ser mutilados más allá de todo reconocimiento. Los elegidos solían ser jóvenes, con rasgos delicados y comportamiento sumiso, rasgos que la corte consideraba ideales para el servicio en el harén. A veces eran cautivos de África subsahariana, vendidos a las redes de esclavitud del imperio. Otras veces eran muchachos balcánicos que habían demostrado ser obedientes más allá de toda duda. La operación en sí era cruda y agonizante. En sucias habitaciones traseras o enfermerías improvisadas, los cuchillos se encontraban con la carne en rituales de dolor disfrazados de necesidad. Algunos procedimientos implicaban la extirpación total genitales y todo, otros solo los testículos, pero ambos conllevaban un dolor insoportable y una alarmante tasa de mortalidad. Muchos muchachos morían desangrados o sucumbían a la infección en los días siguientes, sus gritos ahogados por gruesos muros y manos indiferentes. Los que sobrevivían nunca volvían a ser los mismos. Sus cuerpos se debilitaban, sus voces se agudizaban y sus ojos se apagaban con un vacío que ninguna oración podía llenar. Eran renombrados una vez más, no como pajes o estudiantes, sino como Hadum, los eunucos, literalmente los guardianes del mundo interior del sultán. Estaban marcados por el estatus y la piel. Los eunucos negros, generalmente castrados de niños en África Oriental, eran asignados al harén mismo, encargados de custodiar a las esposas, concubinas e hijos del sultán. Su proximidad a los espacios femeninos les otorgaba un inmenso poder, aunque cada una de sus respiraciones estaba regulada. Los eunucos blancos, a menudo de origen europeo, solían estar destinados en el palacio exterior, encargados de tareas administrativas, vigilancia o entrega de mensajes. Independientemente de su función, el mensaje era claro. Su función los definía. No eran ni hombres ni muchachos. Eran el silencio hecho carne. Despojados de linaje, posibilidad y placer, se convertían en símbolos de la disciplina imperial, estériles,
vigilantes y obedientes. Sus habitaciones eran espartanas, sus rutinas precisas y sus futuros inexistentes. El matrimonio estaba prohibido, la paternidad imposible. Vivían y morían dentro de los muros del palacio, enterrados en cementerios de eunucos fuera de la ciudad, sus lápidas a menudo inscritas no con nombres, sino con títulos de servicio. Para sobrevivir, dominaban la invisibilidad. La emoción era un riesgo, el recuerdo una amenaza. Algunos ascendían en el poder, manejando la política interna de la corte con astucia y gracia. El eunuco negro jefe, o Kuslara Asu, ostentaba una inmensa influencia, incluso sobre la sucesión y la política. Pero el poder no equivalía a la libertad. Incluso él seguía siendo una propiedad. La castración no era solo física, era existencial. Hendía el alma tanto como la carne. Caminar por los pasillos como un eunuco era ser una contradicción viviente, indispensable, pero desechable, presente, pero borrado. El palacio no lloraba su dolor, lo exigía, y el imperio construyó su legado sobre las espaldas de muchachos que ya no podían convertirse en hombres. Para el forastero, el harén del sultán era una jaula enjollada de belleza, techos abovedados pintados con pan de oro, cojines de seda apilados en rincones sombreados, el aire espeso de agua, de rosas y secretos, pero detrás de esta fachada se escondía un mundo gobernado no por el deseo, sino por la vigilancia, la paranoia y una disciplina tan absoluta que se desangraba en crueldad. Los eunucos, en su mayoría negros y de alto rango, permanecían como estatuas en cada arco, su silencio tan sofocante como su mirada. Eran los árbitros del acceso y el castigo, llevando mensajes entre las concubinas y el sultán, gestionando rivalidades y aplastando la desobediencia antes de que saliera a la superficie. Nada se movía sin su conocimiento. Muchachos jóvenes, a menudo seleccionados por su docilidad y rasgos suaves, eran llevados a este santuario interior para servir no como compañeros, sino como mobiliario hecho carne, llevando bandejas de dulces, doblando sábanas, rellenando incensarios, siempre en movimiento, nunca notados. Eran entrenados para evitar el contacto visual, para hablar solo cuando se les hablaba y para anticipar órdenes con tal precisión que la vacilación misma se convertía en una ofensa castigable. Una mirada sostenida demasiado tiempo, una mano temblorosa bajo una bandeja de oro, una respiración tomada demasiado fuerte en la habitación equivocada. Cualquiera de estas cosas podía interpretarse como insolencia, como amenaza, como rebelión, y en el harén incluso la sospecha de rebelión significaba dolor. Los castigos eran rápidos y a menudo teatrales. Un muchacho acusado de espiar podía ser golpeado frente a las concubinas, sus gritos absorbidos por los muros de mármol, su sangre limpiada rápidamente del suelo incrustado. Otro podía desaparecer por completo, reasignado a las cocinas, los establos o la tumba, dependiendo del humor del sultán. La confianza era un mito. Las mujeres, envueltas en seda y rango, no eran víctimas pasivas, sino jugadoras en un juego mortal de favor y supervivencia. Y los muchachos atrapados a su paso eran herramientas, a veces confidentes, más a menudo chivos expiatorios. Un susurro de una concubina celosa podía acabar con la vida de un muchacho, y nadie haría preguntas. No había reglas, solo impresiones. El propio sultán era a la vez dios y fantasma en este reino, apareciendo sin previo aviso, sus deseos absolutos e incuestionables. Si se fijaba en un muchacho, podía significar un regalo o una paliza. Si una concubina no lograba complacerlo, el muchacho que la atendía podía ser castigado en su lugar, convertido en un ejemplo para calmar los caprichos del gobernante. Algunos muchachos intentaban desaparecer en la eficiencia, mezclándose con cojines y pasillos, volviéndose tan perfectos en su silencio que parecían desvanecerse. Otros eran menos afortunados, elegidos para la diversión o la crueldad, sus destinos decididos por las mareas cambiantes del poder palaciego. Y a través de todo ello, el harén pulsaba como un órgano oculto del imperio, fastuoso, secreto y absolutamente implacable. Aquí, la misericordia era debilidad, y la inocencia no era protección, sino peligro. El harén no nutría, consumía, y los muchachos que pasaban por sus perfumados salones solo dejaban atrás el silencio, sus nombres enterrados bajo capas de incienso y miedo.
Escondida en lo profundo del laberinto del Palacio Imperial, yacía una cámara no de opulencia, sino de exquisito confinamiento. El Cafés, o la jaula. Era aquí donde los hijos reales, una vez acunados como el futuro del imperio, eran sepultados mientras aún respiraban. En siglos anteriores, la sucesión estaba bañada en fratricidio. Los hermanos se masacraban entre sí para reclamar el trono. Para evitar esta tradición empapada de sangre, los otomanos crearon el Cafés, una prisión dorada donde los príncipes vivían en un limbo forzado. Desde fuera, parecía lujoso. Intrincadas ventanas de celosía que filtraban una luz dorada, cojines de seda apilados, comida servida por sirvientes silenciosos. Pero bajo este barniz yacía una crueldad más corrosiva que la espada: el silencio. A los príncipes no se les permitían visitas, ni siquiera de sus madres. Las conversaciones eran monitoreadas, limitadas o prohibidas por completo. Se retiraban los libros, se prohibían los instrumentos, se destruían las cartas. Ninguna noticia del mundo exterior llegaba a ellos. Los días se convertían en años. Algunos marcaban el tiempo arañando patrones en las paredes o recorriendo el mismo camino hasta que se formaban surcos en el mármol. Otros sucumbían al delirio, susurrando a las sombras o recitando el mismo verso durante horas. El Cafés no rompía cuerpos, rompía mentes. Muchachos que entraban como eruditos o guerreros envejecían hasta convertirse en sombras de hombres, sus músculos ablandándose, sus voluntades deshaciéndose. Algunos intentaban rebelarse rechazando la comida, rasgando sus túnicas, golpeando las paredes con los puños, pero incluso la locura tenía sus límites aquí. Los eunucos observaban, siempre en silencio, siempre cerca, sin escapatoria, sin fin. Y entonces a veces llegaba un momento. Un sultán moría sin un heredero claro, y un eunuco entraba en el Cafés llevando palabras que el príncipe había dejado de esperar hacía mucho tiempo. Será sultán. Lo que seguía no era triunfo, sino terror. El hombre sacado de la jaula no era un gobernante, era un fantasma envuelto en seda real. Desacostumbrado a la luz, al habla, al poder, tropezaba en la sala del trono como una marioneta, recibido por cortesanos que se inclinaban no por respeto, sino por necesidad. Algunos de estos hombres reinaron solo días. Otros gobernaron con una crueldad paranoica, sus mentes retorcidas por décadas de aislamiento. No confiaban en nadie, dictaban ejecuciones sin juicio, hablaban en acertijos o en silencio. Unos pocos, como el sultán Mustafa I, fueron destronados 2 veces, declarados mentalmente incapacitados. Sin embargo, el ciclo continuaba. El Cafés perduraba, una máquina de erosión psicológica vestida de terciopelo. Simbolizaba el orden pero generaba inestabilidad, preservaba linajes pero destruía mentes. Nacer príncipe en el Imperio Otomano era ser a la vez exaltado y condenado. Crecer sabiendo que el más alto honor también podría ser una sentencia a la quietud, el silencio y la eventual locura. El imperio creía haber encontrado una alternativa humana al asesinato. Pero el Cafés no era menos letal. Mataba lentamente, invisiblemente, dejando atrás emperadores que apenas podían hablar, apenas gobernar, apenas vivir. Detrás de esas pantallas de madera tallada, el tiempo se disolvía, y con él, los hombres que podrían haber sido reyes. En el núcleo de la podredumbre del palacio no se encontraba meramente el sistema, sino los hombres que coronaba, sultanes cuyo poder absoluto desdibujaba la frontera entre el derecho divino y el impulso demencial, convirtiendo el corazón del imperio en un teatro de horror, donde el capricho dictaba la vida y la muerte. Entre los más infames estaba el sultán Ibrahim I, recordado no por su gobierno, sino por una locura vestida de armiño. Nacido en el Cafés y liberado como un hombre roto, Ibrahim gobernó con una mente desatada, sus placeres derivando en una crueldad tan grotesca que incluso sus consejeros más cercanos hablaban en susurros. En uno de sus episodios más escalofriantes, ordenó que su harén de concubinas, más de 200 mujeres, fuera atado en sacos de seda y arrojado al Bósforo por un capricho, sus gritos ahogados por el agua, sus cuerpos tragados por la corriente. ¿Su crimen? Un rumor, una sospecha, quizás solo su aburrimiento. El horror no terminaba con las mujeres. Los sirvientes masculinos, especialmente los jóvenes y hermosos, no se libraban del alcance del apetito imperial. Los registros de la corte, velados en eufemismos,
Hablan de muchachos convocados en privado a las cámaras del sultán y que salían desfigurados o nunca más volvían a ser vistos. Un cronista detalla a un sirviente que se atrevió a hablar sin permiso y fue sostenido sobre brasas ardientes, su piel quemada hasta que se desprendió en tiras. Otro fue desnudado y azotado con cuerdas mojadas en salmuera, gritando hasta desmayarse, reanimado y azotado de nuevo, todo para divertir a un gobernante cuya mente veía el dolor como entretenimiento. Los salones de mármol del palacio enmascaraban estos actos con silencio. Los gritos resonaban solo brevemente antes de ser tragados por las cortinas, descartados como rumores o borrados por decreto. Los eunucos, víctimas ellos mismos de la mutilación, eran forzados a imponer esta locura, arrastrando a los muchachos a las habitaciones, atando muñecas, limpiando la sangre de las alfombras de seda con lágrimas en los ojos pero obediencia en las manos. Algunos sultanes, como Abdulaziz, obsesionados con el control, mantenían notas detalladas de los castigos infligidos, como un carnicero que registra pesos. Otros, como Selim III, alternaban entre escritos filosóficos y noches de arrebatos violentos, habiendo sofocado, según se informa, a un músico por tocar la nota equivocada durante un recital privado. Los muchachos, en el centro de estos momentos, aquellos cuyos miembros fueron rotos, cuyas voces fueron silenciadas, cuyas vidas terminaron sin razón, rara vez eran nombrados. No aparecían en los registros como algo más que un sirviente o un error. Sus padres, si estaban vivos, nunca supieron su destino. Sus tumbas, si existían, no tenían marcas. El palacio se los tragaba enteros. Aun cuando los minaretes cantaban a los cielos y los poetas de la corte alababan la benevolencia del sultán, una verdad más oscura pulsaba tras los muros, una donde la locura llevaba corona y el placer dejaba cicatrices. El legado del imperio se escribió no solo en conquistas y tratados, sino en los cuerpos rotos de muchachos que nunca debieron ser recordados, y al final, no lo fueron. En el crepúsculo agonizante del Imperio Otomano, mientras la vieja maquinaria del gobierno sultánico gemía bajo el peso de la modernidad, surgió una figura que encarnaba sus vestigios más decadentes y depravados, no un sultán, sino una princesa. Esma Sultán, hija de Abdul Hamid I, envuelta en seda y linaje, vivía en un palacio privado frente al mar, donde los susurros se adherían a las paredes como incienso. Detrás de su pulida fachada y su gracia ceremonial, orquestaba rituales de dominación que superaban incluso las indulgencias más grotescas de sus parientes masculinos. Los cortesanos y sirvientes conocían el patrón, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. Un muchacho joven, de belleza y docilidad llamativas, llegaba bajo el pretexto de recibir instrucción musical o aprendizaje doméstico. Era recibido con calidez, vestido con finas telas, alimentado con frutas especiadas y sorbetes, y luego, al ponerse el sol, era conducido a sus cámaras privadas donde terminaba la formalidad y comenzaba la función. Los muchachos eran atados cuerdas de seda alrededor de las muñecas, fajas de terciopelo sobre los ojos y sometidos a noches de degradación veladas como entretenimiento. Esma, lejos de estar loca, era meticulosa. Dirigía a los sirvientes como un director de orquesta, su placer derivado no de la lujuria, sino del control, la forma en que un cuerpo se estremecía bajo una orden, la forma en que un gemido podía ser sofocado con seda, la forma en que el poder podía borrar incluso la memoria. Pero el verdadero horror llegaba a la mañana siguiente, cuando los juegos terminaban. Los muchachos, usados y silenciados, eran llevados a una cámara final con el pretexto de descansar. Allí se les ofrecía una bebida dulce, agua de rosas teñida con un sutil veneno, quizás arsénico o amapola en polvo. En cuestión de horas el muchacho se debilitaba, sudaba, convulsionaba. Al anochecer, ya no estaba. Sin gritos, sin espectáculo. Solo silencio. Su cuerpo era envuelto en lino y transportado por el pasillo de los sirvientes bajo pesados velos, luego enterrado no en los cementerios oficiales, sino en los jardines ocultos del palacio, donde el jazmín crecía espeso y la tierra nunca hablaba. Los eunucos que la asistían nunca se negaban, sabían que no debían. Esma gozaba de inmunidad cortesana, y además, muchos de ellos también habían sido muchachos alguna vez, rotos de diferentes maneras. Los registros oficiales del palacio no mencionan desapariciones. Los muchachos no tenían apellidos,
ni familias que preguntaran por ellos, ni derechos que los protegieran. En los libros de contabilidad del imperio ni siquiera existían. Algunos afirmaban que Esma guardaba recuerdos, anillos, mechones de pelo, trozos de cinta escondidos en una caja lacada cerca de su cama. Otros creían que hablaba con estos objetos por la noche, su mente desmoronándose con cada ritual. Pero nadie intervenía. El poder la protegía, al igual que había protegido a tantos antes que ella, y cuando Esma murió, sus crímenes fueron enterrados con ella, encerrados tras la modestia imperial y la amnesia histórica. Sin embargo, el jardín aún florecía, el palacio aún se mantenía en pie, y los fantasmas de los muchachos sin marca, sin nombre, permanecían en el aire perfumado de jazmín, recordatorios de que la crueldad del imperio no solo era preservada por la espada o la corona, sino por las manos perfumadas de aquellos que sonreían mientras mataban. Incluso en un mundo diseñado para el silencio, la sumisión y el auto borrado, el desafío encontró su voz, no en declaraciones o estandartes, sino en manos temblorosas que se negaban a servir, en miradas sostenidas demasiado tiempo, en planes susurrados pasados entre labios magullados después de la medianoche. El palacio, a pesar de toda su grandeza y vigilancia, no podía sellar todas las grietas. Algunos muchachos, rotos pero aún no huecos, imaginaban la fuga. Unos pocos temerarios o valientes actuaron en consecuencia. Uno de esos muchachos, recordado solo como Micail en la confesión de un eunuco años más tarde, intentó huir a través de los túneles de la lavandería bajo Topkapi. Llegó hasta la puerta exterior antes de que un sabueso captara su olor. Arrastrado de vuelta semidesnudo y ensangrentado, fue exhibido ante la corte y azotado hasta que la piel de su espalda se desprendió en tiras. Luego fue encadenado y obligado a arrastrarse por los pasillos del palacio que una vez sirvió, antes de ser ahogado en una pila poco profunda, su cabeza sujetada por 2 eunucos, su último aliento burbujeando a través del agua carmesí. La corte no apartó la mirada. Ese era el punto. Otro grupo, 5 muchachos apenas adolescentes, conspiró para envenenar a un tutor sádico conocido por sus crueldades nocturnas. Molieron raíces amargas en su sorbete, pero él bebió poco y sintió el amargor. Su castigo fue teatral. Atados juntos, azotados en sincronía hasta que sus huesos quedaron visibles, y finalmente, colgados por las muñecas durante 3 días sin comida. Uno murió. Los demás fueron reasignados a letrinas y fosas sépticas, una muerte más lenta pero no menos segura. En el Cafés, también, la resistencia parpadeaba. Un príncipe confinado, después de 3 décadas de silencio, estalló durante una visita ceremonial de un médico de la corte. Se abalanzó con una cuchara afilada, gritando nombres que nadie recordaba. Fue golpeado hasta quedar mudo, y luego dejado en una celda sin luz durante 1 año. Cuando la puerta se reabrió, ya no hablaba, ya no parpadeaba, no fue castigado de nuevo. Se había desvanecido hacia adentro, y eso fue suficiente. Estos actos de rebelión no eran revoluciones. No sacudieron tronos ni derrocaron regímenes. Pero sacudieron algo más profundo. La ilusión de un control perfecto. Por cada muchacho que se rompía, otro ardía con una rabia silenciosa. El palacio lo sentía en la tensión de las cabezas inclinadas, en el temblor antes de que se obedecieran las órdenes. Los eunucos lo susurraban tras sus ojos. Las concubinas lo sentían en la forma en que las bandejas se dejaban con más fuerza de lo habitual. No era un movimiento, sino un murmullo, una lenta erosión de la obediencia. El palacio, en su arrogancia, se adaptó no con misericordia, sino aumentando sus espectáculos. Volvieron los empalamientos. Los cuerpos se exhibían en los jardines durante un día, y luego se retiraban antes del siguiente banquete. El castigo se convirtió en espectáculo, el terror en el mortero entre las baldosas. Y aún así, la máquina crujía. Devoraba, pero con menos eficiencia. Gobernaba, pero con inquietud. El palacio tenía grietas, fracturas capilares en su perfección de mármol. Y aunque ningún muchacho lo había derribado todavía, cada acto de desafío era un susurro en sus cimientos, una promesa de que incluso la más dorada de las prisiones podría un día colapsar bajo el peso de aquellos a quienes intentó borrar. El Imperio Otomano, en toda su grandeza, no veía estos horrores como aberraciones, sino como necesidades, refinamientos de gobierno envueltos en el lenguaje de la civilización.
La lógica del palacio era escalofriante en su compostura. Esto no era crueldad, insistían, sino disciplina, no tiranía, sino orden. El sistema del coma de Fshirme, ese impuesto de sangre que arrancaba a los niños de sus hogares y los remodelaba en instrumentos del Estado, era aclamado como ilustrado. Una escalera de mérito, lo llamaban. ¿Dónde más, argumentaban, podría el hijo de un pastor convertirse en gran visir? ¿Dónde más podría un esclavo castrado ascender para comandar el harén real, gestionar la sucesión imperial y susurrar políticas al oído del sultán? La corte señalaba a estos ejemplos eunucos, adornados con brocados, generales de origen extranjero liderando ejércitos, príncipes emergiendo del Cafés para reclamar tronos como prueba de que su sistema funcionaba. Los exhibían como trofeos, enmascarando el costo con seda y ceremonia. Pero bajo la superficie bordada yacía la verdad. Por cada uno que ascendía, 100 perecían sin nombre. Por cada eunuco elevado al poder, miles se desangraban en el suelo de piedra de una sala de operaciones improvisada. Por cada príncipe coronado, otros 10 se marchitaban en la oscuridad, olvidados por todos excepto por los muros. La máquina se justificaba a través del espectáculo desfiles de gloria, arquitectura, poesía, pero no podía limpiar la sangre que pavimentaba su camino. Los diplomáticos occidentales, cuando se les permitía entrar en los brillantes centros del imperio, registraban tanto asombro como inquietud. En cartas contrabandeadas a Venecia, Viena o París, hablaban en tonos velados de muchachos, transformados para el servicio, de salones resonando con un silencio demasiado disciplinado para ser natural. Los cronistas bordeaban la verdad con eufemismos, refiriéndose a las ejecuciones como purificaciones, a los castigos como correcciones, a las castraciones como ritos preparatorios. Aquellos que hablaban claramente no volvían a hablar. Los historiadores otomanos, muchos empleados directamente por la corte, pulían el registro con cuidado, suavizando los bordes afilados de la crueldad en narrativas de deber y piedad. Mientras tanto, los observadores extranjeros que insinuaban demasiado claramente el abuso eran desacreditados, acusados de calumnia, sus escritos enterrados bajo mitos más convenientes. Y los propios sujetos, los muchachos, los eunucos, los príncipes enjaulados, eran borrados por el mismo sistema que elevaba a unos pocos elegidos. Nadie preguntaba qué recordaban, nadie registraba lo que sentían. Su ausencia se convirtió en una característica, no en un defecto. El silencio dentro del palacio no era accidental, era diseñado. Un palacio tan grande, razonaban, debe construirse sobre el orden, y el orden, concluían, a veces debe estar empapado en dolor. Así, el imperio siguió adelante, con sus estandartes en alto, su imagen exportada como sofisticación, su realidad sepultada en terciopelo y miedo. El mundo observaba los minaretes perforar el cielo y se maravillaba. Pocos se atrevían a preguntar qué había bajo las cúpulas. Cuántos huesos, cuántos moratones, cuántos muchachos enterrados en parcelas sin marcar. Los otomanos defendían el sistema porque funcionaba, para ellos. Pero el costo de ese éxito se medía no en monedas o victorias, sino en la silenciosa aniquilación de aquellos que lo hicieron posible y que nunca estuvieron destinados a sobrevivirlo. Hacia el siglo XIX, el Imperio Otomano, antaño el puño de hierro, tras cortinas bordadas, se desmoronaba, hilo a hilo. El mundo a su alrededor había cambiado. Los ideales de la Ilustración se extendían por Europa como una marea de luz, trayendo consigo preguntas que el imperio ya no podía ignorar. Preguntas de libertad, de individualidad, de reforma. El Devshirme, esa grotesca arteria que había alimentado al palacio durante siglos, dejó de fluir. Ya no había más marchas forzadas desde los Balcanes. No más muchachos de aldea alineados para la inspección. No más madres arrancadas de sus puertas mientras sus hijos desaparecían. La práctica fue discretamente descontinuada. No con una disculpa, ni siquiera una admisión, sino con silencio. Se había vuelto inconveniente, anticuada, una reliquia de brutalidad en una era que exigía civilidad. Y sin embargo, incluso cuando el impuesto de sangre terminó, sus fantasmas permanecieron. Los eunucos todavía patrullaban los pasillos del palacio, aunque en menor número y con menor influencia. Sus ojos, una vez agudos por la vigilancia forzada, ahora se apagaban con resignación. El harén todavía existía,
Aunque la risa en su interior era más tenue, las rivalidades menos letales. El Cafés ya no estaba lleno de príncipes, sino de ecos. Surgieron reformadores, hombres de letras y leyes, que hablaban el lenguaje de las constituciones y los parlamentos, sus plumas, borrando siglos de violencia ritualizada. Proponían la educación sobre el adoctrinamiento, la administración sobre la crueldad, pero incluso mientras trabajaban para desmantelar el viejo orden, caminaban bajo techos pintados con los rostros de emperadores que habían construido ese orden a partir de huesos. El palacio también cambió. Menos procesiones, menos ejecuciones, menos gritos sofocados tras cortinas de terciopelo. Pero sus muros aún sostenían el peso de la memoria. Los sirvientes informaban oír pasos donde nadie caminaba, puertas que se abrían con un crujido en alas vacías, el aroma a jazmín persistiendo donde no se habían colocado flores. No eran apariciones sobrenaturales, eran históricas. Cada pasillo había resonado una vez con los gritos de un muchacho siendo quebrado. Cada cámara había sido testigo de un capricho llevado a cabo con sangre. Ahora esos espacios permanecían quietos, envueltos en un silencio que se sentía menos como paz y más como luto. Los visitantes de Europa llegaban, dibujando la grandeza, anotando las maravillas arquitectónicas, elogiando la estética del imperio. Pocos preguntaban qué había bajo el mármol, a menos aún se les contaba. La narrativa había cambiado. La corte otomana ahora prefería ser vista como ilustrada, antigua pero sabia, elegante en lugar de cruel. Y así, los horrores fueron enterrados, bajo oro y seda, detrás de sonrisas y saludos ceremoniales. Los eunucos que quedaban morían en silencio, sus cementerios llenándose de lápidas que no llevaban linaje. Los muchachos, que una vez habían llenado el palacio de miedo y obediencia forzada, no tenían estatuas ni poemas. El sistema que los devoró no terminó en una revolución, sino en una silenciosa decadencia, olvidado por el mismo imperio al que sirvió. Y sin embargo, el palacio aún se mantenía en pie. Sus cúpulas aún atrapaban el sol, sus salones aún contenían la respiración, porque aunque la maquinaria de la crueldad había dejado de funcionar, su legado no lo había hecho. Persistía, en el polvo de los cojines olvidados, en las baldosas agrietadas donde la sangre se había secado, en el silencio que ninguna reforma podría borrar por completo. La historia recuerda las conquistas del sultán, las ciudades tomadas, los tratados firmados, el oro que brillaba bajo las cúpulas imperiales, pero rara vez recuerda a los muchachos cuyas espaldas se doblaron bajo ese esplendor, cuyas lenguas fueron silenciadas antes de que pudieran forjar un legado. Fueron tomados en silencio, remodelados a través del dolor y descartados sin inscripción. Sus nombres, si alguna vez fueron escritos, fueron reemplazados por otros nuevos. Sus pasados, si alguna vez fueron hablados, fueron borrados. Fueron eliminados primero en cuerpo castrados, ahogados, golpeados, usados y luego en la memoria. Ninguna línea en las crónicas reales recuerda al sirviente que fue desollado por dejar caer una bandeja, o al paje que desapareció tras disgustar a una concubina, o al príncipe que enloqueció en el Cafés después de 20 años de aliento solitario. Estos no fueron accidentes de crueldad, fueron necesidades del imperio, el mortero mismo entre las piedras del palacio. Es fácil contemplar los mosaicos y maravillarse. Más difícil es oír los gritos que una vez resonaron bajo ellos. Es tentador hablar del genio otomano, admirar la arquitectura, la administración, el arte, pero detrás de cada turbante enjollado había un costo. Un muchacho que aprendió a sonreír mientras sangraba, un niño que olvidó el rostro de su madre, un sirviente cuyo último grito fue tragado por cortinas de seda. El sistema no estaba roto. Funcionaba según lo diseñado. Seleccionaba a los más vulnerables, los moldeaba a través de la humillación y los convertía en instrumentos obedientes del poder. Los que sobrevivían se convertían en ejecutores. Los que se resistían eran descartados. Y todos ellos fueron olvidados. El silencio que los rodea no es un mero descuido, es complicidad. El imperio aseguró su supervivencia a través de una actuación de grandeza. Pero su guión fue escrito con la sangre de los invisibles. Los muchachos no fueron simplemente víctimas. Fueron los cimientos. La belleza del palacio de Topkapi se construyó sobre sus gritos, su tranquilidad forjada en su sumisión. Hoy, los turistas deambulan por esos salones,
trazando con los dedos la caligrafía que una vez presenció palizas, deteniéndose bajo candelabros que una vez se balancearon durante las ejecuciones. El aire huele a polvo y aceite de rosas. Los muros no hablan, pero recuerdan. Y si escuchamos no las historias oficiales, no los monumentos, sino las ausencias, comienzan a contarnos lo que estaba oculto, que la mayor crueldad no es simplemente destruir una vida, sino borrar el recuerdo de que alguna vez existió. Detrás de cada joya, una herida. Detrás de cada corona, un grito. Y bajo el legado del imperio, un cementerio de muchachos que nunca debieron ser recordados, pero que merecen, ahora, por fin, ser vistos.